Vamos a compartir entonces pantalla. Ahí vamos a ver si se ve. Ahí estoy compartiendo. Ahí. Ahí parece que se ve. Compartí pantalla entonces con la clase del día de hoy. Y voy a ir bajando, que fue donde quedamos el lunes. Si no me equivoco, creo que quedamos acá, según lo que tengo anotado. Acá. Pero voy a empezar desde acá para ir haciendo también un resumen. Si alguien no estuvo en la clase o no la pudo ver la grabación, desde acá. Aquí. Vamos a comenzar entonces. Nos quedan poquitas PPT. Nos queda esta, a ver, son 81 si no me equivoco. Y vamos en la página. Vamos en la 62. Nos quedan 20 hojitas. Entonces, de la integración, ¿cierto?, a la inclusión, esto también, ¿se acuerdan que lo vimos el día lunes? ¿Alguien tendrá alguna duda con respecto a esto o le queda todo clarito? El término de inclusión, integración, ¿cierto? Estos alumnos que se van de la escuela normal, ¿cierto? Por decirlo de una forma regular, y se van a una escuela especial, ¿cierto? Antes era bastante seguido eso, era bastante habitual que estos alumnos que tenían alguna discapacidad no los recibían en el colegio porque en muchas ocasiones no estaba la infraestructura, ¿cierto? No habían rampas, como vimos, no habían quizás ascensores, el piso no estaba de una forma regulado para que la persona en silla de ruedas pudiese desplazarse de una forma óptima, ¿cierto? Como debe ser. Entonces, el alumno en esos momentos se integraba nomás, se integraba, ¿cierto? Iba, pero él tenía que arreglárselas como él pudiese, de la forma que al más le resultara provechoso, ¿cierto? En el colegio. También dijimos que había ocasiones que los mismos profesores y también los mismos alumnos que ya son más grandes ayudaban a esta persona con discapacidad en silla de ruedas a bajar la escalera, ¿cierto? Porque no estaba el acceso, como ocurre hoy en día en este tema de la inclusión. Hoy en día se ha hecho favorable la accesibilidad en los colegios. La gran mayoría tiene acceso a rampas, ¿cierto? Hasta los mismos hospitales también ahora están
están realizando esta modificación y la encuentro muy buena y ojalá que en todas partes esté así. En las calles también ocurre que, em, si ustedes se han fijado, cuando vas caminando, va una persona con discapacidad en su silla de rueda y no tiene cómo bajar de repente, porque no está como la bajadita, ¿cierto? Y las calles también están tan desequilibradas, no están regulares, entonces se hace complejo. Espero que, bueno, es un tema ya gubernamental, ¿cierto? Que inyecten dinero para que puedan modificar las calles y tengan este acceso a las personas con discapacidad a poder movilizarse de una forma más segura. La integración, como dijimos, ¿cierto?, implica modificar las condiciones y funcionamiento de la escuela común, pero el énfasis ha estado más en lo primero que en lo segundo. Con gran frecuencia la integración ha implicado trasladar el enfoque educativo individualizado y rehabilitador, que hay que ayudar al niño porque está enfermo, ¿cierto? Se dice mucho. Él tiene una enfermedad, entonces hay que ayudarlo desde el enfoque rehabilitador, que eso es como este tema de sentir como que, como de pena, ¿cierto? No como una persona que tiene derechos, que es un ser humano y que puede, independiente de su discapacidad. Entonces, em, lo que ocurre acá es que los colegios, ¿cierto? Las escuelas se han ajustado hoy en día a una enseñanza, ¿cierto? Con un apoyo específico para estos alumnos que presentan discapacidad. También vimos esto, ¿cierto? Que el concepto de inclusión es más amplio que el de integración. ¿Por qué es más amplio? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ya, entonces, la escuela inclusiva, ¿cierto? Se construye ¿de qué forma? ¿De qué forma podríamos construir una escuela inclusiva? Bajo cuatro formas, ¿cierto? Donde la primera es fomentar la autoestima en el alumno. Eso es muy importante. La segunda también es favorecer el sentimiento de pertenencia al grupo, lo que hablamos el otro día. La pertenencia de sentirme que pertenezco a este equipo, a este grupo, a este curso, sentirme querido, ¿cierto? Amado, respetado, ser parte como de la comunidad. Fomentar también el respeto mutuo entre los alumnos y el profesor. Eso es muy importante porque últimamente se han escuchado varios casos que el profesor no se le respeta, em, que el alumno llega algo complicado a la sala de clase sin querer hacer nada, sin querer trabajar. Hay alumnos que a veces llegan solo a dormir, porque la noche se quedan hasta las 2 o 3 de la mañana viendo tele. No hay una regulación tampoco de los padres. Entonces ahí es como otra área que podemos ir comentando, ¿cierto? Pero es como alargarnos demasiado porque es un tema muy largo que no tiene fin. Porque ahí sería como enseñarle a los padres, educar a los padres en que tienen que tener una rutina, ¿cierto? Que el alumno va a estar todo el día en el colegio,
tiene que estar despierto todo el día en el colegio, recibiendo los contenidos, ¿cierto? Aprendiendo, activo. Entonces, si nosotros mismos que tenemos que ir a trabajar, ¿cierto? Si nos quedamos hasta las 2 o 3 de la mañana muchas veces trabajando, o las que trabajan y estudian, se hace complejo al otro día. Nos quedamos dormidos, ¿cierto? Andamos con sueño, sin ganas de hacer nada. Entonces, súper importante el tema del sueño, de, de lograr tener una rutina de dormir, de acostarse temprano. Entonces, eso también provoca en las personas en general irritabilidad cuando uno no duerme bien. No sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando yo no duermo bien, al otro día uno anda como más seria de lo normal, porque no Sí, duermes todo el tiempo. Ahora, sí. ¿quién quería opinar? Parece que sacó el micrófono. Sí, no, le iba a comentar lo mismo, que sí, es más irritable tanto los alumnos como uno mismo, o sea, el no dormir bien sí produce irritabilidad, es verdad. Exacto, Claudia. Sí, Y es eso es muy, o sea, es muy normal, ocurre. Y no es como algo que uno esté inventando, ocurre porque, o sea, a nosotros no nos pasa como seres humanos, como adultos, como papás, ¿cierto? Como trabajadores. Y los alumnos que no duermen bien, andan así irritables. Entonces, todo eso es una consecuencia. Llegan irritables sin ganas de nada y que la mamá lo levante de repente a las 6 de la mañana y durmieron 4 horas. Entonces, tienen que estar sentados, eh, que durmieron 4 horas, no van a pescar la clase, no van a estar ni ahí, como se dice. No me interesa que la profe diga lo que diga, no me interesa. Y se ponen rebeldes. Entonces, como una actitud a la defensiva. Entonces, ¿qué pasa después? La profesora habla con el apoderado. Mamita, su hijo no estudió, no hizo la tarea, estuvo durmiendo, estuvo irritable. Entonces después comenzamos a analizar, o sea, yo como psicóloga lo puedo decir que empiezo a analizar, porque quizá la profesora, no sé si lo puede analizar, quizás sí o no, porque no todas se pueden dar el tiempo porque tienen tanto trabajo, ¿cierto? Con tanto alumno, que es complejo decir, ay, ¿qué le pasará a este niño? Ah, no, este niño viene irritable, entonces pastilla, médico, mamá. Entonces, yo lo digo por mi trabajo, ¿cierto? Yo me doy el tiempo, el trabajo de decir, a ver, a reflexionar y analizar qué le pasa a este niño. Entonces ahí comienzo a decir, bueno, veamos, ¿qué pasó la semana anterior? ¿Qué ocurrió el día anterior? Estoy ahí buscando, 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 buscando. Ah, ya, puede ser que este niño no está comiendo, puede ser que se le murió la abuelita, puede ser que la mamá está enferma. De repente pasa que la mamá está en el hospital o el papá está enfermo, falleció una gatita. Entonces los niños, todo eso ellos son súper sensibles, quizás más que nosotros. Nosotros de repente tenemos carne perro, como se dice, y decimos, no, ya tenemos que ir a trabajar, nos paramos y todo. Pero los alumnos, los niños que son más pequeñitos, es complejo. Entonces, todo un sistema que si yo me pongo a conversar, estaría horas hablando y tenemos que avanzar. Entonces, a lo que voy es que esta área de la escuela inclusive, cómo se construye, ¿cierto? Con todo esto, comentando el respeto mutuo entre los alumnos y profesores, que puede ocurrir de que este alumno presenta irritabilidad, pero ¿por qué irritable? Entonces preguntémonos qué pasará ahí con la mamá, con el papá, los niños y todo. O simplemente el niño algo le molesta, no quiere ir al colegio porque le hacen bullying, o no quiere ir al colegio porque por millones de cosas puede ocurrir. Ustedes, los que trabajan en colegio, lo pueden saber también, y los que tienen hijos también, que es una pega, no es fácil ser papá, no es fácil. Yo, yo lo puedo comprender porque trabajo con esta área, entonces es súper complejo. Hay que entender mucho y apoyar mucho a los papás y a los profesores. Favorecer también el orgullo por los logros. O sea, nosotros tenemos un hijo en este caso, los alumnos, ¿cierto? Em,
favorecer el orgullo por los logros. ¿Qué quiere decir esto? Que si se sacó un 7 un 6 o, o si le cuesta tanto, tanto avanzar y se sacó un 5 alegrarse porque se sacó un 5 maravilloso, es un 5 y más encima aprendió. Porque podemos sacar un 5 y copiamos, ¿cierto? Le copiamos al compañero, le decimos, me haces la prueba. ¿Qué pasa de repente? Me podía hacer la prueba cuando uno ya está más grande. Ya, te pago tanto, te doy un chocolate, hazme la prueba, por favor, que no estudie nada. Y eso pasa también, porque ¿para qué le vamos a decir que no si esas cosas ocurren? Pero los logros, cuando el niño se esfuerza y tiene ganas de aprender y eso hay que felicitarlo. Siempre, siempre. Y nosotros mismos como adultos, por ejemplo, nosotros si logramos algo, también tenemos que felicitarnos, ya sea con un yogur, un heladito, o si tienes más dinero te puedes ir a comprar, no sé, la polera que siempre quisiste, la zapatilla, o ir a cenar con alguien, cualquier cosa, pero decir, ya, logré esto, me felicito, es un logro. Hay que tomar conciencia de eso y siempre felicitarse por los logros que uno tiene, porque eso ayuda al cerebro a que lleguen más cosas buenas. Entonces, la educación inclusiva, ¿cierto? Implica esta visión diferente de la educación común. Implica que, que esta educación inclusiva sea más basada, ¿cierto? Em, en que cada alumno es diferente y cada uno tiene que aprender de distintas maneras. No que todos aprendan igual, de la misma forma, no. Eso era antes, eso es la escuela antigua. Ahora, en la actualidad, con la inclusión educativa, nosotros tenemos que tomar conciencia y tener, como dice acá, ¿cierto? Em, el respeto por el alumno que va más atrás que nosotros. De repente queremos que vaya rápido, que se apure, pero no. Hoy en día debemos tener respeto por los alumnos que se demoran más, ¿cierto? Que no son todos iguales, que son todos diferentes. La escuela inclusiva no es, por otro lado, algo totalmente nuevo en la educación. Un ejemplo claro es la escuela rural en la que todos los niños y niñas de esa comunidad se educan juntos. El desafío es avanzar hacia una mayor generalización, especialmente en estas zonas urbanas y de mayores recursos donde existe un mayor nivel de exclusión. Los modelos y propuestas cierto, educativas han influido por la percepción y connotaciones de valor que se tengan respeto de las diferencias. Cuando se habla de diferencias sociales, se está hablando no solo de los alumnos, que son diversos, ¿cierto? Sino de los alumnos que tienen diferentes oportunidades. Cuando se habla de diferencias culturales, ¿qué serán las diferencias culturales? Estas diferencias culturales, ¿cierto? Suele considerarse que hay una cultura mayoritaria y otras minoritarias, que tienen algunas menos valor e influencia en la sociedad. Cuando se habla de diferencias culturales, suele considerarse que hay una cultura mayoritaria y otra minoritaria. Cuando yo hago una pregunta, por ejemplo, de la prueba que diga, ¿cuándo se habla de diferencias culturales o qué son las diferencias culturales? La respuesta sería esta. Suele considerarse que hay culturas mayoritarias, o sea, muchas, y minoritarias, que tienen menos valor e influencia de la sociedad. Cuando hablamos de diferencias individuales es otra cosa. Suele haber una tendencia a valorar más a aquellos que tienen altas capacidades, especialmente las de tipo intelectual. Las diferencias individuales es otra cosa. Suele haber una tendencia a valorar más a aquellos que tienen altas capacidades, especialmente las de tipo intelectual. La atención educativa a la diversidad está condicionada por qué, ¿cierto? Por la concepción que se tenga sobre las dificultades de aprendizaje.
como señala Ainscope, ¿cierto? En el año 98, existe una tendencia muy arraigada a percibir estas diferencias en función de los criterios normativos, de tal manera que aquellos alumnos que no se ajustan a los criterios establecidos como normales o estándares son considerados diferentes, con dificultades o anomalías y en consecuencia han de ser objeto de programas o servicios diferenciados o simplemente son excluidos del sistema. Otra forma distinta es también considerar que cada alumno tiene unas capacidades, intereses, motivaciones y experiencia personal única. Es decir, la diversidad está dentro de lo normal. Desde la concepción, ¿cierto? El énfasis está en desarrollar una educación que valore y respete estas diferencias, viéndolas como una oportunidad para optimizar el desarrollo común. Desarrollo también personal y social y no como este obstáculo, ¿cierto?, en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. ¿Y para qué? Para que esta enseñanza-aprendizaje, ¿cierto?, vaya hacia una escuela para todos y con todos. ¿Qué será un establecimiento inclusivo? ¿Cómo será esto del establecimiento inclusivo? La escuela inclusiva parte del supuesto de que se debe diseñar, ¿cierto?, y desarrollar un currículum común, diverso y flexible, cuyos fundamentos se derivan de la atención a la diversidad. Y esta diversidad de capacidades, porque estos alumnos, ¿cierto?, son todos diversos y tienen distintas capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje, de la flexibilidad en el alcance y logro de los objetivos de aprendizaje, de la concepción holística y constructivista del aprendizaje. Es decir, los alumnos aprenden cuando participan en proyectos y en actividades de la vida real. Cuando nosotros les damos como ejemplo distintas actividades, pero enfocadas en la vida real, como se dice, el aprender haciendo. Un currículum único no concuerda con la diversidad de estas experiencias vividas por todos y cada uno de los alumnos, ni con los ritmos y estilos de aprendizaje. Este currículum, cierto, que parte de las experiencias y de los conocimientos previos de los alumnos, tiene sentido para ellos. Un currículum de la escuela inclusiva parte del supuesto de que los objetivos, cierto, de aprendizaje son flexibles, se planifica y diseña una metodología activa y participativa, en la que se potencia y favorece el protagonismo de estos alumnos, al tiempo que se promueve esta interdependencia, ¿cierto?, que es positiva entre los mismos alumnos de la clase. La idea es que este currículum, ¿cierto?, que ocupe la profesora, sea totalmente inclusivo. Y este currículum sea flexible también, que no sea tan rígido, porque tiempo atrás, eh, ustedes se acuerdan, por lo que siempre hemos comentado, años atrás el currículum era muy, muy rígido. Era, era el currículum que el alumno tenía que aprender sí o sí, y el que se quedaba atrás, lamentablemente, lo siento, no, como que prácticamente el que aprendió, aprendió. Así podríamos comentar que era antes, ¿cierto? En otros tiempos, quizás cuando nosotros estábamos estudiando.
al alumno se le proporcionan apoyos dentro del aula por medio de, cuando la profesora está en la sala de clases, ¿cierto? Y también cuando los distintos profesionales entran a las salas, ocurre que se le entregan muchos apoyos, que son recursos que de repente nosotros podemos tener en la misma sala para trabajar con el alumno, o esos recursos los podemos traer del mismo colegio, pero de otras salas, de otras actividades, fomentando, ¿cierto?, que, que estos alumnos se puedan complementar, crear un apoyo como los círculos de amigos, el aprendizaje cooperativo, ¿cierto? Y el espíritu de cooperación y colaboración. La adaptación de la escuela, del aula, perdón. Existe este sistema de apoyo que es la aplicación habitual de las medidas metodológicas extraordinarias. Y el proyecto curricular no solo se modifica para ayudar al que lo necesita, sino que estos también se benefician de esa ayuda. A lo que va esto es que la inclusión educativa, ¿cierto? La idea es que el alumno que presenta la discapacidad o una dificultad en el aprendizaje, este alumno se vea beneficiado, por supuesto, y también todos los de la sala. No que esté el niño que lo necesita en un rincón, ¿cierto? Escondido, con la profesora diferencial o la psicopedagoga estén como allá en una esquina ayudándole a hacer la tarea, sino que la profesora diferencial también ayudar a que todo el grupo, que todo el curso se beneficie con esta modificación, ¿cierto?, en las distintas actividades para que todos vayan aprendiendo. Y si hay alguno que, por supuesto, va más atrás, ahí requerirá una forma más estimulante, más, por decirlo, más dedicándole más tiempo en otro momento, ¿cierto? Enfocado solamente en él, pero en un comienzo la idea es que estos profesionales se beneficien tanto el alumno que lo necesita y también el resto de la sala. La capacitación sería acá. La nueva función del profesor consiste en capacitar a los miembros del grupo para que sean capaces de ayudar a los compañeros que lo necesitan. ¿De qué forma? Hay algunos profesores que, que más que capacitar a los alumnos, a los otros alumnos, funcionan de que el alumno que terminó primero, que hay ocasiones que el alumno termina mucho más antes que el resto, unos cuatro, por ejemplo. Profesora, terminé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, en vez de que realicen otra tarea em, nueva, este alumno puede ser capacitado, en este caso, por orden de la profesora, decirle, ya Francisco, mira, tú terminaste antes, ¿le puedes ayudar al Pedro, que él está como, le cuesta más, ¿le puedes ayudar con eso? Sí, profesora, ya, hay muchos niños que hacen eso. Yo lo hacía harto cuando tenía el kinder con estos niños, con los chiquititos. Entonces, eran, no sé, figuras básicas, geometría, ¿cierto? Las figuras geométricas, pintar o recortar. Entonces, había niños que eran súper rápidos para cortar, entonces había otro que era más lento, que se estaba conversando, entonces ese niño le ayudaba al otro que era más lento. Entonces, eso es muy beneficioso porque se hace como un grupo, como una familia, de que yo te ayudo y todos vamos aprendiendo y no solo
con esta idea de, como de ganador, terminé la tarea, gané, soy el primero. Antes yo me acuerdo que funcionaba así. En el colegio que yo estuve hace 4 años atrás, pasó que la profesora mencionaba mucho el tema de la competitividad. Es decir, ya, el que termina primero me avisa, va a sacar el primer lugar. Entonces, se enfocaba en que el alumno terminara de los primeros y el alumno obviamente que se siente genial. Terminé, soy genial, terminé de los primeros, soy seco. Pero pasaba que había otra niña, otro niño que no terminaba a tiempo o se quedaba en el recreo en la sala y así quedaba con un poquito frustrado, po. Pucha, yo quería terminar y no pude, no entiendo. Entonces, como ahí es como delicado un poco el tema cuando se hace mucha competitividad. La comprensión de las diferencias individuales, realizando actividades que promueven esa comprensión, ¿cierto? La flexibilidad, hay que fomentar la creatividad y la apertura de la mente. Que el alumno comience a crear, ¿cierto? Em, a pensar en decir, podríamos hacer esto otro, quizá otro juego, otra actividad. También pedirle a estos alumnos que ellos también puedan opinar acerca de las actividades que les gustaría que hicieran. Eso es bien entretenido. ¿Cómo van hasta acá? ¿Todo bien? Sí, Sí, profe, profe. muchas gracias. Sí, Ujú. profesora. Gracias. Ya. La metodología entonces. Y con esto después nos vamos a break. La metodología. ¿Qué metodología, por ejemplo, usarían ustedes aparte de estas que están acá? ¿Se le ocurre alguna diferente? Aquí no hay respuesta buena ni mala, estamos aprendiendo, así que si se le ocurre alguna metodología nueva, así como loca, em, la puede decir nomás, porque estas las podría implementar en la sala de clase cuando usted trabaje con la profesora. ¿Alguien se le ocurre alguna metodología? ¿Jugar puede Pen- ser? Jugar, pero ¿de qué forma y cómo lo haría, por ejemplo? Em, no sé, inventando un juego se puede aprender. Un ejemplo, en un colegio haciendo un sistema de mercado, Ujú. eh, billetes, falsos, todo esto, como, y también, no sé, pues, que vendan mercadería, que la mercadería también sea todo, como todo de mentira. Y así van aprendiendo, un ejemplo, a usar el dinero. Y así van jugando, se van entreteniendo y van aprendiendo como el valor del dinero. Sí, es súper bueno eso para las matemáticas. O también, o sea, igual se puede, jugando también se puede enseñar, no sé, números, letras, depende del nivel de curso también. Claro, ahí lo tiene que ir adaptando porque si está trabajando con un primero básico, tendrían que ser como números más pequeñitos, claro. Ahí la adapta. Súper buena idea. Aquí hay varias metodologías, ¿cierto? Por ejemplo, la de organizar. ¿Cómo sería esto? Organizar los contenidos, ¿ciertos? En unidades o partes asequibles para los alumnos y presentarlos con un orden lógico, de modo que puedan ser fácilmente incorporados por el alumno. Es una forma de una metodología, que todo esté organizado. O también cuando se juegan con Lego, lo más chiquitito, o los colores también que se les enseña. Acompañar y apoyar a los alumnos en el proceso de conectar los nuevos contenidos con los ya adquiridos. Eso también es súper positivo. Acompañar es otra metodología, que es importante que se haga en la sala de clase. Y también yo aconsejo a los papás, por ejemplo, en algunas sesiones que yo tengo, decir a los papás que es súper importante, sabemos que estamos con N pega, ¿cierto? Pero
acompañar, organizarse en los tiempos, por ejemplo, ya uno llega del trabajo, llega cansado y todo, pero quizá en un momento, cuando son los más chiquititos, de unos 15 minutos, darle como el acompañamiento al niño de primero básico o los que tienen 5, los de kinder, que tienen que rellenar, de repente recortar o seguir línea, la grafomotricidad, acompañar al alumno en un momento y después dejarlo solo, que él sea independiente, autónomo hasta que termine la tarea. Y después premiarlo y decirle, ya hijo, yo voy a ir a cocinar, por ejemplo, o voy a hacer la cama, voy a ordenar la casa, tienes las tijeras, tienes el papel lustre y acá está lo que tienes que pegar. Tienes que rellenar el cuadrado, por ejemplo, los chiquititos. Entonces, ¿qué se hace? Se rellena, usted apoya como mamá, ¿cierto? A que estén ahí los recursos, todos los materiales, y el niño que lo haga le pueden poner una música suave. Yo ocupo mucho una música de relajación, pero no para que se queden dormidos, porque a veces uno se queda dormido con la música de relajación, sino que hay otra música de relajación que es para estudiar, que eso yo lo ocupo harto. Entonces se estudia con él, se pone esa musiquita y usted dice ya. En media hora, Francisco, tú tienes que terminar esta tarea porque es muy fácil y yo sé que tú eres inteligente y sé que lo vas a lograr. Entonces, siempre también hablarle positivo a los niños. En este caso, a nuestro hijo que estamos en la sala, o sea, en la casa. Y luego ir supervisándolo, acompañándolo. Entonces, luego de que ya lo dejáis solito, ¿cierto? Ya voy a cocinar, vuelvo, hijo, ¿cómo estás? Bien, sí, mamá, ya pegué ya, muy bien, lo hiciste súper bien. Ya, mañana vas a poder jugar con el teléfono, o te paso la tablet, o vamos a ir al parque, o te compro un helado. Entonces, eso incentiva al alumno, ¿cierto? En este caso al hijo, a poder seguir trabajando solo también y hacerse cargo de que él tiene que hacer sus tareas solo. Entonces, desde chiquitito comenzar con esa metodología que yo la ocupo harto, se los digo a los papás con los que trabajo, o sea, con los niños que trabajo, que son los papás de ellos, y le ha resultado bastante buena. Así que yo la doy como tips. Adaptar también el contenido al proceso de aprendizaje de cada alumno, esto también es súper importante, porque yo no puedo a un niño de kinder que está aprendiendo del 1 al 20, por ejemplo, al 30, decirle, ya, yo creo que ahora vamos a multiplicar. No, po, es súper ilógico. No se puede como pasar de un peldaño al 5 inmediatamente, entonces hay que ir de a poco y adaptar el contenido al proceso de aprendizaje de cada alumno, repitiendo de la misma o de diferente manera, con apoyos visuales, ¿cierto? Se les puede poner el computador para que vaya aprendiendo, em, cosas auditivas, ¿cierto? Táctil, también están los cuentos, que se pueden escuchar los cuentos, que son cuentos más cortos. Entonces, adaptar también los tipos de letra. Eso se ve harto también en las adaptaciones curriculares, que se adapta el tipo de letra y el tipo de pregunta cuando el alumno presenta alguna dificultad en el aprendizaje. La letra se hace más grande, ¿cierto? Si estamos ocupando Arial 12, ocupamos Arial 18 para que el alumno pueda ver sus letras de una forma más grande, porque también puede ser que el alumno tenga problema visual. Entonces ahí son hartas cosas, o de comprensión, que no comprende lo que está leyendo, o se confunde con las vocales y las letras, que la P con la Q puede tener dislexia, disgrafía. Entonces, ahí hay que tener ojo y ver si realmente tiene un problema visual o tiene un problema que confunde las letras. Entender cómo validas diferentes formas, ¿cierto?, de evaluación que dan cabida a modalidades de expresión o comunicación de lo aprendido, ya sea escrita, verbal o a través de esquemas, carteles o imágenes. También nosotros tenemos que entender cómo realizamos una evaluación de acuerdo a lo que estamos entregando, de acuerdo a lo que estamos tratando de que el alumno aprenda.
generar materiales y actividades de apoyo, refuerzo y profundización con los que abarcan, ¿cierto?, los diferentes ritmos de aprendizaje de sus alumnos. Generar material y actividades de apoyo. Esto es bien importante si estamos trabajando en la sala con el alumno. ¿Qué, qué material puedo crear para que este alumno pueda entender mejor las matemáticas, los números, sumar y restar? ¿De qué forma puedo explicarle? ¿Con qué recurso? Facilitar. Esto quiere decir facilitar el apoyo técnico necesario para hacer más sencillo el trabajo del alumno y a la vez favorecer su éxito, como puede ser el caso de uso de las calculadoras, ¿cierto? Las grabadoras y los ordenadores. Entonces, nos vamos a ir a break y vamos a volver en 10-15 minutitos más, ¿ya? Tengo 10 para las 8.
Ya vamos a seguir avanzando entonces. Otra de las metodologías, ¿cierto? Sería el experimentar. ¿Qué significaría esto? Que es cómo experimento, ¿cierto? Con los contenidos que tengo, con los ramos, con las asignaturas, en la medida de lo posible. Y también investigar y tratar de llegar a obtener esta información, ¿cierto? Que necesito para acceder a los contenidos. Desarrollar. ¿Qué cosas tengo que desarrollar? Ojalá desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo. Lo que hablábamos como un poquito más arriba, que acá la idea es que la profesora, ¿cierto? Que ya estando en la sala, realice una estrategia de aprendizaje colaborativo que entre los mismos alumnos, ¿cierto? Se comiencen a apoyar. Áreas de un currículum de la escuela inclusiva, ¿cierto? Aquí existen varias áreas que vamos a ir viendo. Está la área de los sistemas educativos, está desde la educación inclusiva y las áreas de un currículum en la escuela inclusiva, que los vamos a ir viendo de a poco. Acá, los sistemas educativos, ¿cierto? De cualquier país tienen establecido un currículum, ¿cierto? Que es básico, que son distintas etapas, que son las etapas de la educación inicial, la básica, ¿cierto? Y la media. Solo en algunos centros, ¿cierto? De educación especial se permite o considera necesario que este currículum aborde distintos aspectos que pueden ayudar al desarrollo de estas habilidades o destrezas. Que estos alumnos, ¿cierto? De estos mismos centros están como adquiriendo con cierta dificultad. Desde la educación inclusiva, también se propone que este currículum debe ser común, incluyendo aspectos que todos necesitan desarrollar y perfeccionando, ¿cierto?, cómo son las habilidades adaptativas, tanto en el campo de la autonomía como en el del ocio. Y también tienen que integrar la salud y el desarrollo afectivo sexual. Las áreas de un currículum en la escuela inclusiva serán todas aquellas que respondan, ¿cierto?, a la necesidad y estas características de esta comunidad educativa. Deberá planificarlas todas, ¿cierto?, priorizando aquellas que mejor respondan a sus propias peculiaridades. Están las estrategias para realizar una intervención educativa inclusiva. Como acá estábamos comentando, ¿cierto? ¿Cuáles serían como las estrategias? Aquí serían las estrategias en relación a la intervención, cómo yo intervengo en esta educación inclusiva, ¿cierto? En la sala de clase. Tenemos que incluir todas aquellas herramientas y todos los recursos que nos pueden ayudar a responder y atender las necesidades diversas de nuestro alumnado. Entre todas ellas, ¿cierto? Encontramos algunas de componente curricular, que son como la selección, formulación y adaptación de contenidos, ya sean los conceptuales, ¿cierto? Los procedimentales o los actitudinales, ¿cierto? Son los tres. También está la herramienta metodológica, referidas a los agrupamientos y las medidas organizativas, estructuraciones de los espacios también. En algunos casos, ¿cierto? Estas adaptaciones irán más allá de los meros contenidos o las metodologías que están empleadas. Tal vez entre las necesidades de nuestro alumnado se encuentren otras de índole emocional, ¿cierto? O social. Por lo que en algunos casos esta atención a la diversidad puede pasar por
proporcionarle el desayuno, la comida. ¿Se han fijado que hoy en día los colegios, la mayoría, eh, que son municipales y subvencionados, entregan el desayuno y el almuerzo? Sí, sí, no hemos fijado. Sí, gracias. ¿Y por qué pasa esto? En muchas ocasiones los papás salen tarde de la casa, ¿cierto? O a veces no es que el papá se atrase porque él quiere, sino que el niño se queda dormido, el alumno, y hay que tomar la mochila, ¿cierto? La leche, Claro. el pan y todas esas cosas. Entonces entran a las 8 y tú dices, chuta, alcanza a llegar justo a la hora y no tomo desayuno. Entonces ahí el alumno toma desayuno, ¿cierto? Galleta o pan con leche o té. Les dan más leche, sí. Y también está el almuerzo, entonces los alumnos se quedan hasta las 4, a veces 5 de la tarde y tienen su almuerzo, que eso es bien importante para, sobre todo para las personas que no tienen muchos recursos. Y, y eso se hace muy beneficioso para las familias. También existe la enfermera, está el asistente social, está el dentista que llega, ¿cierto? Una vez cada 6 meses al colegio, entonces les ponen flúor también. Profe, Dígame. profe, una consulta. Justamente hoy estábamos hablando de eso en el trabajo y escuché el comentario de una compañera que decía Ujú. que las personas extranjeras se beneficiaban más con esto del desayuno y el almuerzo. ¿Eso es cierto, profe? Eso. Sí, justamente hoy día escuché ese comentario de que yo veo que hay niños que están con el apoyo del desayuno, el comedor, pero eso es solamente es más beneficiado para los niños migrantes. No, yo tengo entendido que se hace como un registro de, a ver, de repente la cámara está como un poco mala. Se Ujú. hace un registro Ya, de los alumnos que realmente necesitan tomar desayuno y almorzar, porque no todo el colegio, muchas veces la Junji no da como para todo el colegio. claro. Entonces, ciertos alumnos que son como que se prioriza eh, según una encuesta que hace el asistente social, El registro social de hogares. el registro Por eso social de sí, hogares Cuando los también niños son por eso vulnerables. es ta- importante es el registro, entonces se hace una encuesta y ahí se ve Cuando, si ma- está dentro del 40%, el 60%, eso lo ven ahí como el colegio. cuando matriculan a los niños, preguntan en una encuesta si necesitan de los servicios de la FUNAEP. Ujú, exacto. O también se pueden acercar al colegio y pedirlo, porque siempre tienen para darle a todos los niños. Y de hecho a veces hay comidas que se pierden, se botan, entonces la idea es que no se sí, pierda y tengan acceso la mayoría de los niños. pero es que justamente eso veo yo que los niños, no sé si ya no les agrada la comida o el desayuno, pero hay muchas veces que lo botan, Sí, especialmente la fruta. La manzana lo muerden un mordisco y está en el suelo, por el patio. Y no sé, ¿no? Ahí a veces los niños parecen empalagados ya de la fruta. exacto. Las manzanas de repente andan en el patio. Sí, la fruta, la naranja. A veces yo soy, soy auxiliar de servicio allá en el liceo y Ujú. sucede que yo hago el comedor. Por eso estoy eh, comentando esto. Sucede que yo hago el comedor y siempre me encuentro con la comida botada, los panes por aquí por allá. Y yo digo, pero si esto, ¿cómo les darán? Dije yo, este beneficio. Y justamente hoy una compañera
comentó eso, de que ese beneficio les daban más que todo a los niños que migrantes. Y yo dije, y no, no así a los chilenos, decía, no sé si será cierto eso, por eso le preguntaba. Sí, yo tengo entendido que para todos. Ujú. Sí. Ya. Si tiene dudas, Sí, podrías preguntar en el colegio. Sí, sí, no, ya, profe. Ese Claro. alcance nomás era, profita. no hay Sí, problema. gracias, gracias. Ujú. ¿Alguien quería opinar también? Estaba comentando. Sí, yo por aquí, Francisca. Ujú, Lo que pasa es que a los niños es como que a todos les dan por igual. Y cuando el establecimiento o el apoderado comenta que está, no sé, pues, por ejemplo, en algún programa, por ejemplo, el más conocido, programa Puente, ahí ujú, a los niños se le da como doble colación. Por ejemplo, se le da su desayuno, su almuerzo y, no sé, en el primer bloque de recreo se le da como una colación de una leche con una galleta, o antes de irse le dan una leche, una galleta para que se la lleven a su casa. Y ujú, es como para todos igual, dependiendo de lo que diga el apoderado en la matrícula y el ujú. tema de la ficha de protección social. Ya es Ah, diferente ya perfecto. cuando los colegios son particulares, que ahí ya los niños tienen que llevar su colación, su alimentación, su almuerzo y sus cosas para su alimentación. Exacto. Pasa eso. Sí, es para todo. Así que si tiene alguna duda, yo creo que debería preguntar ahí en el mismo colegio. Y si los niños botan las frutas y esas cosas, ya son porque son mal educados, no le enseñaron Claro. bien en su casa. Sí, eso es. Pasa Sí, con el porque pan también y todas esas cosas. sí, yo he Sí, visto de repente. profe, yo recojo leches, avenas, a veces les dan incluso pollo con, no sé, fideo, arroz. A veces encuentro los trozos de pollo ahí en los asientos. Yo, oh, estos niños no se lo comen todos. Así están los niños. Entonces, ¿cierto? Acá estábamos en que se corre un poquito. Claro, entonces, en los colegios, ¿cierto? La idea es que, si usted tiene duda como mamá, la idea es que hable con la asistente social o con la profesora para ver cómo podría, si su hijo no está recibiendo colación, desayuno, almuerzo, preguntar, a ver qué podría hacer. Y claro, como usted bien dice, las colaciones se pierden, muchas veces los alumnos no dejan el plato, comen un poco y dejan la bandeja ahí en el mismo comedor. Entonces está la tía del comedor, que son las algunas que cuidan, tienen que estar ahí atentas, que se coman la comida, porque no todos se la comen, sacan la manzana o la pera, no se la llevan y la van jugando como a la pelota en el patio. Pero aparte de eso de la colación, ¿cierto? Existe también buenas condiciones de algunos colegios, de la gran mayoría, que tienen atención médica. Y esto es bien beneficioso porque hay papás que por un tema escolar, ¿cierto? O sea, por un tema laboral, que están en el trabajo todo el día y no todos los empleadores, ¿cierto?, te dan permiso en cierta fecha para llevar al niño al médico. Entonces, el dentista, hay dentistas en los colegios que van del CESPAM de repente, llegan ahí y atienden a todos los niños en distinta hora, en distinto horario, pero a todo el colegio. Está también el dentista, también va el otorrino en caso de que el niño tenga alguna dificultad en el oído. Entonces, bien beneficioso.
La atención a la diversidad, ¿cierto?, debe entenderse de una manera integral en la que la intervención educativa es una dimensión más, pero no necesariamente la más urgente. Todas deben ser atendidas. Para proceder u orientar la intervención según este modelo holístico, ¿cierto?, debemos realizar un análisis de las necesidades, sabiendo que los verdaderos conocedores de las necesidades sociosanitarias de este alumno son los docentes que realizan este curso, y por ello los más indicados para elaborar sus propias estrategias. Acá tenemos que tener presente, ¿cierto?, los resultados globales de la educación. ¿Cuáles serían estos? Esta primera estrategia, ¿cierto?, se puede abordar respondiendo a la cuestión: ¿qué tienen que aprender estos alumnos? La respuesta sería la adquisición de conocimientos junto con la capacidad de integrarlos, aplicarlos y también utilizarlos, como el pensamiento crítico, aprender a aprender y utilizarlos con otras personas. También destrezas interpersonales en las estructuras cooperativas. Existen acá una serie de estrategias, ¿cierto? En este minuto acá podemos ver que hay 4, que son las más utilizadas en el currículo. Están las habilidades cognitivas, que es leer, que el alumno escriba, escuchar, hablar, emplear matemáticas, conocer los principios científicos, ¿cierto? Pensar creativa y críticamente. El desarrollo personal está el bienestar físico, expresarse artísticamente, la autoestima y confianza en uno mismo. Está la preparación ciudadana, preocupación y respeto por los demás. Trabajar en colaboración, reconocer y apreciar otras culturas. Conciencia de comunidad. Esto se hace preparando para participar, responsabilidades domésticas y uso constructivo del ocio. Macarena, ¿quieres hablar? ¿Sabías que el crédito de consumo de Banco Falabella es conveniente y está para decir que sí? Que tenías tu audio muy fuerte, tu micrófono. Desarrollar un marco curricular común. ¿Cuál sería un marco curricular común? Partir, ¿cierto?, de un currículum común para todos los alumnos, para elaborar estrategias individuales, realizando adaptaciones individuales con las que cubrir estas necesidades curriculares y personales de nuestro alumnado. Definir qué queremos enseñarle y buscar las estrategias que mejor respondan al cómo aprendo mejor, ¿cierto? Están también las estrategias de flexibilidad, ¿cierto?, curricular, que sería... ¿Cuáles serían las estrategias de esta flexibilidad curricular? Existen 2 maneras, ¿cierto?, que pueden prescribir un currículum central, pero estimulan a las escuelas y a las autoridades locales a desarrollar a nivel local otras áreas de contenido o cursos en el marco de dicho currículum. Este currículum central, ¿cierto?, puede limitarse a un número limitado de áreas de contenido. Está, por ejemplo, el lenguaje materno, la matemática y tal vez ciencias o un segundo lenguaje. O también prescribir contenidos mínimos sobre una base más amplia de áreas. Medir
los resultados individuales basándose en los objetivos y la satisfacción del sujeto y no solo en el rendimiento. Esto quiere decir que no solo el profesor se tiene que basar en el objetivo o en el rendimiento, sino que la idea de este resultado individual, que el profesor se enfoque más, mucho más en el objetivo y no tan solo en el rendimiento, porque hay, existe también el profesor que lo que hace es, no, a mí me importa el rendimiento, que él salga con un 6, que en las pruebas Simpson salgamos mucho más avanzados que el otro curso o que el otro colegio tanto. Entonces se enfoca mucho en el rendimiento, en el resultado. Y acá menciona, ¿cierto? Este tema de la educación inclusiva, de que el docente, ¿cierto? Se enfoque más en el objetivo. La evaluación se realiza a partir del objetivo, ¿cierto? La satisfacción del alumno o alumna particular. Los resultados se basan en el crecimiento y progreso personal, en el progreso y en los logros alcanzados por el alumno, sin establecer una referencia o comparación con el grupo. Porque ¿qué se hace? Que se compara con el... Que se, ¿qué ocurre? Que es cierto, esto, lo que hace a veces, muchas veces el profesor es que se compara este alumno con el otro alumno, ¿cierto? Que este alumno, la Francisca, es más inteligente que la Juanita. Mira cómo lo hizo ella, mira cómo lo hizo el otro, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Sí, sí pasaba. Sí pasa todavía. Claro, que se compara, que es, ¿cómo lo hago? Que este alumno es mucho más inteligente, debería ser como él, porque igual ocurre mucho también en los papás, ¿cierto? Los papás también hacen eso con los hijos, y la idea es que no se haga. Sí, profesora, pasa igual todavía. Y igual en los colegios todavía, no sé, pues participar en distintos eventos, también eligen a los, como se puede decir, a los niños mejores. Y cuando los niños con menos rendimiento igual quieren participar, como que los dejan a un lado. Como que no, 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 el Juanito va a participar, tú Arturito no, cosas así. Todavía se ve eso, por lo menos en el colegio donde yo trabajo. Exacto. ¿Qué le pasó Sí. a usted donde trabaja? ¿Cómo es? No, yo veo docentes y todos que igual en distintas, en distintos actos, por ejemplo, que hace el colegio, siempre llevan a los niños con mejor rendimiento, los premian y todo eso. Nosotros un día tuvimos una reunión de asistentes, yo soy auxiliar, Ya, y tuvimos una reunión de asistentes y ahí nosotros dijimos que no, que eso no estaba bien, que nosotros como asistentes y todo, a finalizar el año, nosotros les vamos a ver los niños con, o sea, con más bajo rendimiento y los niños, como se puede decir, los más desordenados, y también los vamos a premiar, pero por alguna aptitud que ellos tengan, algún, no sé, que sean buenos en deporte, sean buenos cantando, en distintas áreas, donde para que ellos también se sientan bien y se sientan parte de, o sea, que no son discriminados. A eso voy. claro, que no sean discriminados, ¿cierto? Es lo más importante.
porque los Claro, niños se sienten. sí, pues eh, ellos sienten eso. ¿Por qué de repente llegan al lado de uno preguntando por qué siempre llevan a Juanito y no me llevan a mi tía? Ya le digo yo, ya te van a llevar. En cualquier momento te van a decir que tú vas a ir. Si yo soy bueno, no sé, jugando ping-pong. Así que exacto, igual uno no tiene las palabras ni encuentra las palabras como calmar ese niño, porque de repente igual llegan llorando al lado de uno y preguntando por qué a ellos no y siempre a los demás, a los con mejor rendimiento y todo eso. exacto. Eso pasa mucho. Sí. Entonces, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos comenta nuestra compañera, em, se hacen muchas comparaciones que algunos profesores lo hacen, no todos, ¿cierto? Y eso incomoda al alumno o a la alumna. Entonces, como dice acá, medir los resultados individuales basándose en los objetivos, basándose también en el crecimiento y el progreso que ha ido avanzando el alumno, todo lo que ha ido em, progresando desde que inició la actividad, la tarea, no sé, po, si comenzó en marzo y a abril las clases, todo lo que avanzó en julio, después del segundo semestre, le ha puesto empeño, aprendió a leer. Entonces, todos esos logros es un logro de crecimiento y progreso personal del alumno. Y el otro alumno que quizás aprendió a leer en junio y no en septiembre, también es positivo, solo que son distintos ritmos y ojalá no compararlos, intentar no compararlos. Una herramienta que facilita, ¿cierto?, conocer los resultados alcanzados por el alumno son los test de rendimiento de Wiggins, ¿cierto?, que están diseñados para medir la actuación del alumno en una serie de tareas. También resulta útil la técnica de las carpetas, carpeta del alumno que es el portafolio, en las que se incluyen las tareas y los materiales realizados por el alumno a lo largo de un curso, que sería, por ejemplo, ya hasta en segundo básico se le realiza un portafolio, donde guarden todas sus actividades y después se va revisando y se evalúa. Entonces ahí tiene otra evaluación y también existe la evaluación de revisar los cuadernos, de ya, vamos a revisar el cuaderno de lenguaje, si tiene toda la materia, si está ordenado, si está limpio, entonces también los profesores ponen nota, por eso yo lo encuentro bien positivo esa calificación, porque evalúa no solo el rendimiento, sino que evalúa el compromiso del alumno de escribir la materia, los contenidos, la limpieza, la responsabilidad, y eso no todos los profesores lo hacen. Yo me acuerdo que mi profesora del colegio lo hacía y yo siempre lo implementé después cuando yo trabajaba. Y siempre me dio buenos resultados, porque más que una nota, también hay que evaluar la responsabilidad, no sé si llega temprano, y si llega tarde también, por qué llega tarde, qué le pasó, porque si el alumno llega tarde, a veces no es porque él quiera, de repente es porque el metro, el auto, pero que siempre, siempre llegue tarde, y ahí hay que hablar con los papás, pues, ver qué pasa ahí. Pero también evaluar la responsabilidad, la limpieza, que el alumno sea limpio desde chiquitito, ¿cierto? Ordenadito, porque sabemos que cuando uno es más ordenada, como que las cosas parece que avanzan mejor al ser tan desordenado, como disperso. Pero a veces también existe que hay gente que es dispersa y como que entiende muy bien dónde está cada cosa y cada uno se entiende en su desorden, como se dice. Pero son distintas formas de evaluar. Entonces, ¿cómo están hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se sienten confundidas con algún tema? Yo les voy a dar ahora la fecha de la segunda prueba, que sería para el lunes. El lunes tenemos clase y yo el lunes le envío la prueba 2, el 13.
Hoy día es miércoles Ya. 8. El 13 yo le envío la prueba, tenemos la clase y le envío la prueba. Y tienen plazo hasta el miércoles. Igual le voy a dar hasta el miércoles. La segunda prueba. Hasta el miércoles 15 tienen fecha. Profe, después de la clase va a dar la prueba. Sí, igual que el otro día. Se la dejo arriba a las 9. Y hoy día la prueba hay plazo hasta las 12, ¿verdad? Sí, la primera prueba hasta las 12 de la noche. Ya, súper, muchas gracias. Ujú. Y el lunes yo le envío la prueba número 2, que tienen plazo hasta el miércoles. Y el día lunes yo les daría también la última prueba, que sería la prueba número 3, que ya se la enviaría yo creo que el lunes 20 hasta el miércoles 22. Y ahí terminaríamos. ¿Y de qué página hasta qué página, profesora? La prueba del día lunes, se la Sí, digo, sí, sí, del les lunes digo, 13. sí, les digo al tiro. El 29 en adelante parece que era. Tendría que Claro, ser. la del 30 porque la prueba era del 29, entonces la idea es siempre pasar como toda la materia, pero en distintas pruebas. Del 29, acá está. No sé si se ve, ahora comparto. Ahí. Hasta acá fue la prueba. Entonces, desde acá, desde la 31, sería hasta la 31, hasta acá. Hasta la 31, 40, y la tercera. Sí, hasta acá. Hasta acá sería la prueba 2, para que la noten ya. De la 31 a la 45. Prueba 2 de la página 31 a la 45. Y la prueba 3 ya sería desde acá. Desde la escuela integradora, desde la página 54 hasta la última que vimos. Hasta acá. Pero yo el lunes les tengo que pasar esta última materia. De hecho, se las paso ahora porque estas son 2 hojitas, que nos quedan 2 diapos. Y ahí terminamos el módulo. Que haría esta y esta. Y ahí Y de ahí terminamos. nos mandan la clase grabada. Sí. Como- La prueba como- 2, recuerden que es este lunes 13, y es de la página 31 a la 45. Y el lunes la prueba para la prueba número 3 es de la 54 hasta la 81, hasta esta última. Pero no se desconcentren, solamente piensen en la prueba número 2, que es de la 31 a la 45. ¿Ya? Porque si no se van a confundir. Hasta acá. Yo Hasta recién aquí. voy a hacer la que termina hoy día. La 1, Después de sí. la clase la voy a hacer. Ya. Sí, porque no he Hasta tenido acá, tiempo. Salí tarde. sí, hasta las 12, no hay problema. Hasta las 12 les doy plazo, hasta las 12 de la noche. Hasta acá es la prueba número 2, ya que el lunes 13 yo se la envío. Y ahora vamos a ver. Profe, consulta las notas, ¿cuándo estarían puestas? En esta semana yo las subo porque tengo que revisarlas. Como hoy día el último plazo hasta las 12, Ya, yo entre el jueves y viernes las reviso y las subo. ya. Gracias, profe. Sí, para que sepan que ya el lunes estarían arriba, la prueba número 1. Ya, gracias.
Ujú. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿O les quedó clarito para que me digan al tiro, para que después no estén confundidas? No, profe, Ah, ya. todo Entonces el lunes está 13 tenemos, tenemos el lunes 13 vamos a pasar la última materia que nos queda y voy a hacer el repaso de la prueba número 3 para que las que tienen dudas, vamos a hacer como un repaso, entonces para que les quede más clarito para la prueba número 3. ¿Ya? Entonces el 13 se envía la prueba número 2 y tiene plazo hasta el 15, hasta las 12 de la noche. El fin de semana ustedes no pueden trabajar, ¿ya? Porque no se les manda tarea. Pero yo lo que voy a hacer es enviarle la prueba número 3 el día viernes 17. Y ustedes tienen hasta el 21 para entregar la prueba. Y esa es la última prueba final. Me parece súper. Muchas gracias, profe. Profesora, por favor, ¿podría repetir de la prueba 3? La prueba 3 tiene plazo hasta el 21 de noviembre y yo la subo el 17. El 17. Y el lunes 13 nosotros vamos a hacer el repaso de la prueba número 3. Para que ustedes, si tienen dudas, vamos a ver lo mismo que vimos hoy día, lo vamos a ver el día lunes, que el repaso porque son más hojas, son más guías. Entonces, para que ustedes estén O más. sea, el 17 es la prueba, la número 3, Número ¿o 3, no? el Sí. 17 yo la subo en plataforma. Ah, ya. Sí. Ya, profesor. Y el lunes tenemos el repaso de la prueba número 3. El lunes. Este lunes tenemos el repaso, si tienen duda o algo, el repaso. Ya, voy a tomar la lista. Tengo a Irma presente, Andrea, Carmen, Carolina. Profesora Irma, ¿qué dijo? No, lo estoy poniendo presente. Presente Ah, Carolina, Claudia, Daniela, Esther, Fanny, Francisca, Erika, Paula, Irma, Karen Soto, Macarena, Marcela Muñoz, Natalia Navarrete, Pamela Paola Rojas, Patricia Paulina Pina, Tamara Centeno, Valeria, Yolanda Leal. Todas ellas las tengo presentes. Sí, son. ¿no? ¿Perdón? Irma no Villar, Irma, sí. ya. Irma Estenos Villar. Sí, nos. Estenos Villar. Ajá, gracias. Ujú. Así que si no hay dudas, consulta, las dejo en libertad y nos vemos el lunes 13. Profe, Ujú. yo por mi parte quería darle las gracias por darnos más tiempo para la prueba, que los otros módulos eran solamente 2 días que nos daban tiempo y habíamos algunas que no alcanzábamos a realizar la prueba en 2 días. Entonces, por eso quería agradecerle por mi parte por darnos más días. Muchas gracias, Paola. Ya, profe, gracias a usted. Ujú. Por mi Gracias, que parte te vaya también, bien, profe. profe. Gracias. Gracias, profita, por tenernos consideración, porque realmente a veces en 2 días no se puede. Uno tiene que salir corriendo del trabajo y derecho al examen. Es Ya, verdad. profita, gracias. Ujú.
Buenas Sí, la noches, idea. descanso, profe, gracias. Gracias, nos vemos, que descansen, buen fin de. Buenas noches, Igualmente, profesora. profesora, gracias. Gracias. Gracias.